Bueno, oíste, Azucena. Oíste, si no te vas a adquirir balde de vacinilla que sale el beso con billete. Bueno, Pepe, gracias. Gracias, Pepe. Bueno, a Candy va a entregar la filidera Elsa, concejala de festejos del Ayuntamiento de Arao. Hay que presentarlo más tarde. Bueno, Leontina, úsate la finidera. Cualquier cosa. No sé si serás como yo, a mí me gustan más los pasteles, pero vamos. Bueno, ya muy guapa, la verdad. Ya no son hermanas, ¿eh? Cada finidera, no sé si habrá alguna hermana, sí, hay alguna hermana, pero bueno. ¿Oíste? ¿Por va a salir la mazada? ¿Por usar la mazada? Claro. Claro, y así. Bueno, Leontina, préstame que te entregue la finidera otra queixera de la Borbolla que se llama Marilú. Ven por aquel lado. Además, Marilú tiene el puesto de frente a donde tenía Leontina. Y a la vera xuntas vendiendo. Bueno, pues préstame mucho esta ciudad. Están en conversación de transhumanas de la plaza. Gracias. Bueno, Sara, yo a mí, préstame que te entregue la finidera una persona especial que también sabe faer queixo, y algún queixo fairás tu día, porque tuve el otro día en la corte y ya tuve vacas que tienen bon cañao, que ya la confía. Ana. Así que Ana, a tu me entregue. Elba de Santa Cristina, que el otro día fui a casa, no me he tomado un café, ahora tiene pena. Díxome, el otro día tuviste entre la puerta a casa y no te convidé. Además, díxome, estaba yo bono para convidaros, que tuve que andar 4 parroquias. Bueno, pues mira, vamos a ver quién te lo puede entregar, porque hay gente aquí muy importante que cualquiera, mujeres por lado. Pues entonces, mira, ten cuidado con cable. En representación de mujeres por grado, va a hacer de entrega de la finidera Yamaruja
Maruja está viviendo un momento de reconocimientos que, claro, está igual que la Pantoja ahora. Porque el otro día fono a temia, porque igual Maruja que Xoaco son muy importantes para todos los que andamos investigando la cultura tradicional. Tengo ahí a Xandro, que entrevistó a Maruja por la tradición del pan, Miguel Montavaro del Servicio de Normalización Lingüística de Grau, que ya non está, pero que ya parte deste concello ya, que entrevistou a Maruja e a Xoaco por el tema lingüístico. Yo, que cada pouco voy con los paiones ou con los boxeiros, así que podía entregárnoslo Miguel, Xandro, pero voy a entregártelo. Porque tanto falar e tanto presentar por que non vou entregarte a unha feridera por lo importante que é para mí? Un beijo e a unha feridera. Esta va a hacer nada. Bueno, non vamos a allargar. Maruja, ¿qué furaco? Bueno, nada, yo paréme, Carmina, Ellen, hasta la próxima. Venga. Bueno, esto, como dicen los viejos cuando cuentan los cuentos, el mío cuento acabouse y al todo culo furouse. Y al cabo de los impurados. No, está apurado, mira, está apurado. Entonces, yo no sé si vos apetece, preguntáis algo, decís algo, o dais un buen aplauso porque lo merecen, pero yo paeme que esto vamos a caballo y a rematallo para non allargallo e a pa ahora fazer unha sesión que tenemos que fazer unha sesión fotográfica con las artistas, con los padres de la novia, con los suegros, con toda a familia, e a mí prestoume mucho. Non sei se vos prestou a vosotros, pero a mí prestoume mucho. Se queréis preguntáis algo, preguntáis. Se non queréis, aplaudí. E a máis nada.